académico e investigador de la Escuela Superior de Pilar, de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, y su servidor Irán García, de la Dirección de Educación Continua. El objetivo de esta reunión nos van a plantear la estrategia del tratamiento de los residuos sólidos urbanos en el Politécnico. Como ustedes saben, una de las actividades o eje transversal en materia de sustentabilidad, debemos de abordar estas temáticas. Como unidades académicas y dependencias politécnicas tenemos que tener un programa de manejo de los residuos que generamos en nuestros lugares de trabajo, y para ello nos va a ayudar en esta explicación el doctor Cuellar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, muy amable. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Me gustaría comentarles que la plática, la conferencia del día de hoy forma parte o está contemplada como en el marco de la estrategia para la formulación de planes de manejo de residuos que son generados en el Instituto Politécnico Nacional. Ya hemos tenido alguna sesión previa con todas las dependencias para explicar sobre esta estrategia y sobre la importancia y la responsabilidad que va a recaer en cada una de las dependencias y unidades académicas para que cada una de ellas pueda formular primero sus líneas base y posteriormente sus planes de manejo. Hemos informado que nosotros, para contribuir, contamos ya con nuestro portal en un espacio para hablar sobre esta estrategia de los residuos sólidos, y la conferencia del día de hoy, que finalmente es de suma importancia lo que se va a presentar como grandes generadores de residuos que somos en el instituto, va a estar alojada también en el portal para que la puedan revisar y que pueda ayudar para sensibilizar a su comunidad para este trabajo que tenemos presente para desarrollar en 2017 y para 2018. Muchas gracias y doy la palabra al doctor Cuellar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por recibirme en esta dependencia y que pueda yo llegar a ustedes a través de este medio para platicar un poco de los planes de manejo de residuos sólidos urbanos de grandes generadores. El objetivo de la plática es un poco plantear en qué consisten los planes de manejo de residuos sólidos urbanos de grandes generadores. ¿Cuáles son los grandes generadores? Realmente es muy sencillo, prácticamente todas las dependencias somos grandes generadores. ¿Por qué? Porque rebasamos la cantidad que marcan las normas, las leyes, para considerarnos como tales, o sea, generamos más de 10 toneladas al año, o sea, aproximadamente 33 kilogramos de residuos diariamente en promedio. Entonces eso nos lleva a ser grandes generadores. Y vamos a platicar un poco sobre en qué consisten estos planes de manejo y qué objetivo tienen, para qué se hicieron, etcétera. Pues, bueno, en primer lugar lo que quiero plantear es qué son los planes de manejo de residuos. Bueno, los planes de manejo de residuos son básicamente un instrumento que planteó la legislación en materia de residuos, que fue elaborada aproximadamente en 2003, que ya tiene más de 10 años de vigencia. No se ha desarrollado mucho, no se ha fomentado mucho, pero es un instrumento, el instrumento que plantea la ley. ¿Qué se busca con ello? Bueno, se busca prevenir la generación de residuos, o sea, que los residuos no se generen, a través de fomentar cambios en los modelos de producción y de consumo. Se busca incrementar, maximizar el aprovechamiento o valorización de los residuos, aquellos que no se puedan evitar generar. No podemos dejar de generar residuos, podemos reducir la generación, pero no dejar de generar, pero sí se puede incrementar su valorización, su aprovechamiento, y bueno, evitar las consecuencias ambientales, económicas y sociales de los residuos, que son muchas. El país genera muchísimos residuos, y bueno, tenemos la obligación de reducir la generación. Bien, lo primero que vamos a plantear, bueno, es qué es un plan de manejo. ¿Por qué se plantea el asunto de un plan de manejo? El plan de manejo tiene, digamos, como que dos vertientes. En primer lugar, pues es un documento
Es un documento que describe la cantidad de tipos de residuos que se generan, lo que se llama generalmente la línea de base, o sea, de dónde partimos, de dónde parten las instituciones para poder elaborar su plan de manejo. No solamente eso, sino que también es qué manejo se les da a los residuos y qué proyectos hay para reducir la generación, para incrementar el aprovechamiento, para mejorar el manejo, para mejorar la recolección interna, las formas de almacenamiento. Todo esto lo vamos a ver en el transcurso de la plática, pero bueno, es un documento del plan de manejo que contiene esto. Pero no solo es un documento, sino que además de ser un documento, es un sistema el plan de manejo. En general, a veces se elaboran los planes de manejo y ahí se quedan simplemente como un papel. Se archiva, se guardan y se acabó. Se cumple el requisito y ya. No, el asunto del plan de manejo es un sistema que involucra a diferentes actores, diferentes personas que tienen que ver con la generación de residuos. Todos generamos residuos, todos somos parte del plan de manejo. Entonces, bueno, desde los que generamos, los que recolectan los residuos, los lugares donde los almacenamos, aquello que podemos reducir la generación, el aprovechamiento que les damos a los residuos, a quién se los entregamos para que se vayan a disposición final, sea el servicio de limpia, en el caso de muchos lugares que está al interior del país, generalmente esto es lo que hacen, los entregan al servicio de limpia, ¿no? Pero bueno, todo esto forma parte del plan de manejo, todo este sistema. Entonces son dos cosas, es un documento porque tenemos que tener registrado qué es lo que existe y qué es lo que vamos a hacer. Pero en segundo lugar es un sistema que tenemos que echar a andar para poder ejecutar el plan de manejo que nos planteamos. Bien, enseguida lo que tenemos que plantearnos es por qué se deben formular los planes de manejo. Bueno, se deben formular básicamente por dos razones. Una, porque es una medida de política ambiental para poder reducir la generación de residuos, para poder incrementar el aprovechamiento, para tener control de a dónde van los residuos que generamos, para poder, en general, reducir la carga de los residuos sobre los ecosistemas. Todos somos responsables de ello y esto pues es un instrumento que podemos nosotros aportar para reducir la carga ambiental sobre los ecosistemas. Pero en segundo lugar también tenemos que formular los planes de manejo porque es una obligación legal. Es una obligación que se señala en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en muchas leyes estatales en materia de residuos, en particular en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, está planteado en los reglamentos, está planteado en las normas. Entonces es una obligación legal que tenemos que cumplir. Y prácticamente nos obliga porque, bueno, somos generadores mayores, todas las dependencias somos generadores mayores de residuos, porque excedemos los límites que marcan las leyes y las normas. Bien. ¿Quiénes tenemos que formular? ¿Quiénes deben formular los planes de manejo? Bueno, la misma ley lo dice, en general son tres grandes grupos que deben formular los planes de manejo. Uno, productores, importadores y exportadores, distribuidores de productos que al desecharse se convierten en residuos peligrosos. O sea, todos los que generan residuos peligrosos se tienen que formular su plan de manejo. En este caso, bueno, muchas dependencias de nivel central en la educación no generan en general residuos peligrosos, algunas sí. Áreas de mantenimiento, por ejemplo, que generan aceites usados, combustibles, pero también muchas instituciones, muchas partes de educación que utilizan sustancias químicas, partes que tienen servicios médicos, también, todos ellos generan residuos peligrosos. Entonces hay, obviamente ustedes saben, listados de residuos peligrosos, y todos los que generen residuos peligrosos tienen que formular un plan de manejo para ver cómo están manejando esos residuos. ¿Quiénes más? Pues los generadores de residuos peligrosos, ya lo platicamos. Bueno, esto lo dice la ley, hay unos listados de residuos peligrosos, todos los que los generen tienen que formular un plan de manejo. No solamente ellos, no solamente los que generen residuos peligrosos, también los que generen residuos sólidos urbanos, basura común, ¿no? Pero que sean grandes generadores,
que excedan los límites que marca la norma, 10 toneladas al año o 33, más o menos 30 kilogramos de residuos diariamente. Muchas dependencias cumplimos, entramos en esta categoría. Casi todas las oficinas entran en esta categoría, por muy pocos residuos que generen, de todas maneras. Y bueno, lo mejor es tener un plan de manejo para tener un control sobre lo que se están generando. Bien, enseguida nos plantearemos qué deben contener los planes de manejo. Eso está planteado en la ley, lo que tienen que contener los planes de manejo. En primer lugar, lo que hablábamos ya, tienen que tener una línea de base. O sea, ¿de dónde parte el plan de manejo? ¿Cuál es la situación del manejo de los residuos que actualmente tiene la dependencia, la institución? ¿Cómo se están manejando al inicio del plan de manejo de los residuos? Y esto implica una serie de elementos. ¿Cuánto se genera? ¿Qué cantidad de residuos? ¿Qué se genera? ¿Qué tipo de residuos se están generando? ¿Cómo se recolectan los residuos dentro de la institución? ¿Dónde se almacenan también dentro de la institución? Si se separan, si no se separan, si se reciclan o aprovechan, y a dónde van a dar una vez los residuos que no han podido ser aprovechados. Todos estos elementos deben de contener un plan de manejo, ¿sí? ¿Es todo? No. La otra parte del plan de manejo es qué se pretende hacer, cuáles son los proyectos dentro del plan de manejo para reducir la generación, para mejorar su manejo, para mejorar su recolección interna, su almacenamiento interno, su separación, ¿sí? Y para mejorar el aprovechamiento que se hace de ellos, su reciclaje, ¿no? Y por fin para mejorar a dónde van los residuos al final. Entonces, son dos elementos fundamentales: de qué base partimos y a dónde vamos a llegar con el plan de manejo, qué vamos a mejorar. Esos son los elementos básicos que contiene el plan de manejo. Vamos a hablar un poco de los dos elementos que están planteados. En primer lugar, ¿cuál es el contenido de la línea de base del plan de manejo? O sea, ¿qué debe contener la línea de base? Bueno, en primer lugar, debe de contener cuántos y qué residuos se manejan. Lo mejor, lo más conveniente es hacer lo que se llama un estudio de generación y composición de los residuos. No me meto mucho en esto, o sea, hay un video explicativo en la página de la Coordinación de Sustentabilidad, donde explica con mucha claridad y en forma muy sencilla cómo se debe hacer el estudio de generación y composición para determinar cuánto se genera y qué se está generando, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque es el punto de partida para luego hacer los proyectos para reducir la generación, mejorar el aprovechamiento. Si no se sabe cuánto se genera y qué se genera, muy difícilmente se puede plantear reducir la generación o de qué tipo de residuos se pueden reducir y cómo se puede mejorar el aprovechamiento. Entonces, en primer lugar sería eso, o sea, hacer un estudio de generación y composición no es complejo, es sencillo, ¿no? Básicamente hay que tomar algunos días representativos y hacer lo que se llama un método de cuarteo, o sea, revolver los residuos, ponerlos en cuatro, sacar una muestra de ahí y clasificarlos. Y pesar la cantidad de residuos que están generando, para saber cuánto y de qué cosas se generan, ¿sí? Bueno, después de esto hay que plantearse y estudiar y documentar y describir cómo se manejan los residuos. En la medida de lo posible, hacer un diagrama de flujo, o sea, dónde se generan los residuos, quién los recolecta, a dónde los lleva, dónde se generan, dónde se almacenan, dentro de las oficinas o dentro de las instituciones educativas, en los pasillos, donde se generan los residuos, cómo se almacenan, si se separan los residuos o no se separan, si hay o no hay contenedores separados para que se almacenen los residuos. Después de esto, ¿quién los recolecta al interior de la institución? El personal de limpia, los mismos trabajadores, los mismos empleados los agarran y los llevan a un depósito común. ¿Cómo se están manejando los residuos? ¿Por qué razón? Porque de ahí depende mucho qué se puede hacer posteriormente. O sea, si los residuos no se separan, o si se quieren separar pero no hay contenedores separados,
pues hay que poner contenedores separados de inicio. Muchas veces se ponen contenedores separados, pero llega el personal de limpia y los junta y se los lleva. O sea, y la gente dice, ¿para qué estoy separando si llega el de limpia y se los lleva juntos? O bien se los lleva separados, pero los lleva a un depósito central, donde los vuelven a juntar. Entonces, pues, no tiene ningún sentido. Entonces tenemos que tener un diagrama de flujo de qué está pasando con esos residuos, cómo se están manejando al interior de la institución o de la dependencia. Después de esto que ya tenemos cuánto se genera y cómo se están manejando, lo conveniente es, bueno, cuántos de estos residuos se están aprovechando, o se están reciclando, o se separan para reciclar. A veces no es sencillo plantear asuntos de aprovechamiento, pero a veces sí es posible. O sea, es posible, por ejemplo, hay composteros pequeños que se pueden tener en algún lugar que no esté muy dentro del edificio de la oficina, afuera, en un jardín. Se pueden aprovechar residuos orgánicos que se estén generando, hacer composta, que esos residuos no vayan al depósito de basura, ¿no? O se puede reciclar el papel, o se puede ir a vender, se puede hacer acopio de PET, de plásticos, etcétera. Se les puede dar alguna utilidad, algún aprovechamiento o algún reciclaje. ¿Se hace o no se hace? Es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? ¿Se está o no se está haciendo aprovechamiento de los residuos? ¿Por qué? Bueno, porque en un momento dado, si vamos a hacer un plan de manejo, pues tenemos que plantearnos si podemos o no podemos. ¿Qué tanto podemos reciclar? ¿Qué tanto podemos evitar que esos residuos vayan a disposición final? O sea, a ser desechados como basura y que no sean aprovechados. Y por último, bueno, ¿a dónde van los residuos? En muchos casos, pues lo más común es, pues al servicio de limpia, yo los entrego al camión de la basura y se los lleva. ¿A dónde? Ay, no sé, ¿no? Bueno, es conveniente tener una idea de a dónde van, de tal manera de tener idea de si esos residuos están siendo manejados al final de su vida útil en un destino adecuado, o van a dar un tiradero, o van a dar una barranca. En algunas ocasiones se contratan servicios particulares de recolección que llegan, se llevan los residuos y los van a tirar a una barranca o los van a tirar a una vía pública. O sea, se debe de tener una idea de a dónde van al final esos residuos. Bien, esto es, digamos, lo fundamental de lo que debe contener la línea de base. Bien, vamos a hablar un poco de cada uno de los elementos. Un poquito nada más, ya está el video del estudio de generación y composición, lo pueden ustedes ver. Es muy básico lo que yo les voy a plantear aquí. O sea, hay que pesar los residuos que se generan en un lapso de tiempo, en un día, en 2 días, en una semana, para sacar promedios de generación que nos permitan sacar un promedio de generación para tener idea de cuánto estamos generando, ¿sí? Tomar una muestra de los residuos representativos y separar sus componentes. En general se separan solo en 3 partes, se pueden separar en muchas, sí, desde luego. La norma de estudios de generación tiene como 50 o una serie de componentes que no vale mucho la pena hacer un estudio tan detallado, porque ni es una gran cantidad de residuos que estamos generando en las instituciones educativas, en este caso en el Politécnico, ni tampoco vamos a aprovecharlos todos, o no vale la pena tener tanto detalle, pero sí al menos en 3. ¿Qué residuos orgánicos estamos generando? ¿Qué residuos que pueden ser reciclables en un momento dado? ¿Y qué residuos de plano no son aprovechables, ¿no? En el caso de los residuos reciclables, bueno, los residuos orgánicos, básicamente, residuos de alimentos y residuos de jardinería. Son las 2 cosas que podemos fundamentalmente distinguir, porque podemos en un momento dado aprovechar. Podemos hacer composta en pequeños composteros o composta en gran escala, o podemos dirigir estos residuos a alguna institución dentro de la localidad que haga composta, ¿no? Y entonces favorecer el aprovechamiento de los residuos. Después los residuos reciclables. ¿Qué residuos reciclables? Aquellos que pueden tener mercado o aprovechamiento, ¿sí? Nada más estos, no todos. Hay muchos que pueden ser reciclados, pero no tenemos a veces las capacidades, no hay mercado, no hay gente que los aproveche, no tiene mucho sentido separarlos, pues. Pero sí al menos cartón, papel, plásticos, metales y vidrio.
esos siempre tienen salida, tienen quien los compre, tienen quien los adquiera, tienen quien los aprovecha. En ocasiones el personal mismo de limpia se los lleva y los comercializa, pues qué bueno, o sea, se evita que se vayan a disposición final, es una buena función, sí, hay que fomentarla, pues no necesariamente, pero bueno, si existe, qué bueno que se estén llevando esos residuos, que no se vayan a disposición final o a no ser aprovechados. Y por último, los residuos que no se pueden aprovechar. Hay muchos residuos que de plano no son aprovechables, porque no tienen mercado, ¿no? Porque de plano no tienen salida y que son basura y que van a tener que ir a disposición final. Y pues no nos queda otra más que guiarlos adecuadamente. Sí. Después, en el asunto del manejo de los residuos, ¿qué tenemos que plantear? Tenemos que plantear en primer lugar dónde se generan los residuos y qué tipo de residuos se están generando en donde se están generando. O sea, esto es muy importante para tener claro qué se genera y dónde se genera y en qué cantidad se genera, porque de acuerdo con ello son los contenedores que tenemos que poner para almacenar temporalmente los residuos mientras vienen por ellos. En muchas ocasiones lo más común es pues un bote de basura y se acabó, punto, ¿no? Pero esto en muchas ocasiones no favorece la separación. En muchas ocasiones los contenedores no son de un tamaño adecuado a la generación. En ocasiones no están colocados en los lugares más adecuados para favorecer o la separación o simplemente el depósito, ¿no? Entonces, bueno, habrá que buscar qué se está generando, dónde se está generando, para poder colocar adecuadamente los contenedores que permitan mejorar la separación, que permitan que la capacidad de los contenedores no sea rebasada, ¿no? Que permitan que haya un flujo adecuado, el mejor flujo posible, para que las personas que recolectan los residuos se los puedan llevar haciendo el menor esfuerzo, por ejemplo, ¿no? O que puedan llevárselos separados. En muchas ocasiones, por ejemplo, en algunas escuelas, aunque ya se llegará el momento de discutir el asunto de las escuelas, ¿no? Están colocados contenedores para residuos orgánicos en lugares donde no se generan. O sea, y lo único que se fomenta con esto, pues es que ahí se coloque se mezcle cualquier tipo de basura. Entonces, bueno, pues hay que colocar contenedores para orgánicos donde se generan los orgánicos. Donde no, pues no tiene ningún sentido, ¿no? O a veces igualmente, o sea, es preferible colocar contenedores para residuos reciclables y para la demás basura que no sea reciclable. Bueno, porque esto facilita la separación de los generadores y facilita la recolección interna dentro de la dependencia, ¿no? ¿Qué hay que plantear además? Bueno, ¿cómo se almacenan temporalmente los residuos en los contenedores que ya he platicado? ¿Quiénes realizan la recolección? Esto es importante porque a veces, en muchas ocasiones, es lo que menos se toma en cuenta. O sea, ¿quiénes realizan? Pues los de limpieza, ¿no? Bueno, ellos saben cómo está el asunto, saben que va a haber un plan de manejo, saben que es conveniente separarlos, saben que hay que llevarse los residuos separados, saben que hay que llevarlo a contenedores separados donde permanezcan separados, por lo menos en 2, como ya dijimos, reciclables y no reciclables, o en 3, orgánicos, reciclables y no reciclables, para que puedan ser aprovechados. El personal de servicio de limpia que hace las recolecciones internas debe de saber y debe de estar involucrado en esto, porque si no, nada funciona. O sea, la gente que separa y después el personal lo junta, lleva al fracaso de cualquier proyecto de separación que se plantee, ¿no? ¿Cómo se almacenan temporalmente y a dónde se llevará al final para su reciclaje o su disposición final? En general nosotros no reciclamos, o sea, pero sí separamos para que se recicle, ¿no? Se pueden llevar los residuos reciclables para ser reciclados o a disposición final aquellos que no sean aprovechables. Bien, muchas gracias, manuales. El asunto del reciclaje, ¿no? Es conveniente hablar un poco de ello. O sea, nosotros realmente no reciclamos, difícilmente vamos a reciclar. Algunas dependencias sí lo pueden llegar a hacer, no es fácil, no es un proceso sencillo, ni tenemos las capacidades para aprovechar los residuos, ¿no?
Lo que sí podemos es separar para que sean reciclados los residuos, ¿no? Sobre esto es importante, es conveniente llevar un registro de qué residuos se están separando y cuánto se está separando. ¿Por qué razón? Porque uno de los objetivos del plan de manejo es incrementar el reciclaje. Si tenemos una idea de cada cuándo estamos reciclando, a lo mejor tenemos un contenedor y ahí estamos, o una red o una bolsa o lo que sea, de ahí estamos guardando los residuos que van a reciclaje, los plásticos por ejemplo, o los aluminios, los botes de aluminio, o las latas de lámina, o los envases de vidrio, ¿no? Ahí la estamos guardando. En un momento dado podemos tener una idea de cuánto se está generando, para ver la posibilidad luego de tener a quién se los vamos a entregar, lo vamos a vender, lo vamos a donar, ¿no? Cada cuándo le pedimos que vengan por ellos, por ejemplo. Hay instituciones que en algunos lugares, por ejemplo hay ECOSE, ¿no? ECOSE va por los residuos de plástico, va y los recoge y los compra inclusive en un momento dado, pero hay que ponerse de acuerdo con ellos para ver cada cuándo, pues, porque no van a ir, o sea, es mucho gasto ir por un kilo, hacer un viaje en una camioneta para llevarse un kilo de PET, no. Y nosotros mismos, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a mantener almacenados los residuos para que no nos ocasione problemas de espacio? O sea, entonces hay que tener una idea de cuánto estamos generando, qué vamos a reciclar, dónde lo vamos a almacenar, a quién se lo vamos a entregar. A veces puede ser les podemos donar a una escuela, porque a las escuelas luego les dan premios para que, por reciclaje de residuos de PET, por acopiar PET, ¿no? O a la misma escuela puede ser que haga un acopio de PET y entonces le dan a cambio algunos útiles escolares, hacen algunos concursos en alguna ocasión, algunas instituciones de juntar residuos reciclables, y al que gane más, al que junte más, le dan una computadora o alguna cosa así. Entonces, todo ese tipo de proyectos, pues hay que involucrarse en ellos, pero hay que tener un registro de qué estamos nosotros reciclando y cuánto estamos reciclando, dónde lo estamos almacenando, a quién se lo vamos a entregar. Entonces esto necesitamos que entre en la línea de base del plan de manejo, ¿sí? Bien. A veces no tenemos nosotros, digamos, muy claro las equivalencias, porque a veces no podemos pesar los residuos, pero sí hay algunas fórmulas para poder calcular el peso en relación con el volumen. Entonces aquí hay una pequeña tabla. Esta tabla la pueden ustedes consultar se meten a la página del Gobierno del Distrito Federal, donde viene la Secretaría de la SEDEMA, Secretaría del Medio Ambiente. Ahí vienen los requisitos, o los formularios, o los formatos para hacer el plan de manejo, y ahí viene un instructivo, y en ese instructivo viene esta tabla de equivalencias, que es donde si no, pues se pesa, bueno, se llena un recipiente, se calcula el volumen y se puede estimar el peso con estas tablas de equivalencias. Esta es tomada de un libro muy famoso, Gestión Integral de Residuos, de Teknovanoglu, que es uno de los más conocidos en el campo, ¿no? Bien, en el plan de manejo es a dónde van al final los residuos no reciclados. Bueno, aquí pues es importante tener dónde están los recipientes o los contenedores que la institución utiliza antes de que se entreguen a disposición final, para ver que tengan un tamaño adecuado, para que no tener capacidad de excedente, no tener falta, porque si no los contenedores se derraman, ¿no? Dan mal aspecto, etcétera, ¿no? Para tener claro con esto. Después, ¿cada cuándo se entregan los residuos? Esto también aquí hay que tener en cuenta que la capacidad de los contenedores tiene que estar en función de lo que está generando y la frecuencia de la recolección. O sea, de la frecuencia de cada cuándo se entregan a los sistemas de limpia. Puede ser al sistema municipal de limpia, al camión de la basura que llega, ¿no? Y se los lleva. Entonces, ¿cada cuándo va? Para tener una congruencia entre lo que se genera, cómo se almacena y la frecuencia de cada cuándo se entrega, ¿no? Y bueno, ¿a quién se le está entregando? Que en general, digo, son
En nuestro caso, por ejemplo, en las oficinas centrales del Poli hay un sistema interno de recolección del Politécnico que le da su manejo. Entonces, bueno, pero es lo mismo, o sea, ¿cómo los almacenamos? ¿Qué frecuencia? ¿A qué horas entregamos los residuos? Todo esto tiene importancia. Bien. Ahora, el plan de manejo es la segunda parte. ¿Qué proyectos podemos hacer para mejorar la gestión de los residuos? Que es la otra parte del plan de manejo. Ya tenemos la línea de base, ya sabemos, digamos, qué se genera, cuánto se genera, cómo se maneja, cuánto se aprovecha, a dónde va a dar. Bueno, ahora, ¿qué proyectos tenemos para mejorar la gestión de los residuos? Primero sería, digamos, ¿qué proyectos tenemos para reducir la generación? De todos los residuos, bueno, o de algunos al menos. O sea, si tenemos claro qué generamos y cuánto generamos, podemos plantearnos reducir la generación. Y esto tiene muchísimos, hay muchos ejemplos de ello que podemos plantear. O sea, áreas de oportunidad de mejorar, de reducir la generación. O sea, a lo mejor algunas cosas que hacemos en papel y las hacemos, ya no tenemos que hacerlas en papel, las podemos enviar vía digital. Entonces, esto implica reducir la generación. A lo mejor podemos imprimir por ambas caras del papel, bueno, esto reduce también la generación, también, ¿no? A lo mejor ya no tenemos por qué usar vasitos de unicel en la oficina, sino que podemos usar tazas y lavarlas, etcétera. Bueno, esto ya implica dejar de generar también residuos de unicel. A lo mejor ya también podemos no utilizar envases retornables en algunos casos, en lugar de usar envases desechables. O sea, bueno, ver qué es lo que podemos reducir de la generación. ¿De qué dependerá? Pues depende de qué generemos y cuánto generemos. Habrá que buscar aquellos residuos de los que más estamos generando y que haya áreas de oportunidad para reducir la generación. Después, podemos mejorar la separación o establecer la separación en el caso de que no la estemos realizando. También, o sea, podemos establecer separación o podemos mejorar la manera como se separa, ¿no? Quiénes separan, cuántos separan, llevar un registro, hacer campañas, mejorar la separación para poder, digamos, plantearnos metas, plantearnos objetivos de mejorar la separación. Mejorar el manejo interno también. En muchas ocasiones no tenemos separación y obviamente no tenemos manejo interno separado, ¿no? A lo mejor podemos establecer la separación, pero habrá que establecer un manejo interno separado. Y habrá que establecer contenedores diferenciados para poder almacenar temporalmente los residuos separados. Entonces, esto es mejorar el manejo interno. Y al final, bueno, además de que reducimos la generación, ¿qué podemos mejorar, de incrementar el aprovechamiento y el reciclaje? Les decía, a lo mejor podemos hacer un compostero doméstico pequeño, que es muy sencillo. Hay muchos videos en YouTube de cómo hacer un compostero, y es muy sencillo realmente, y bueno, tiene beneficios. Ya los residuos orgánicos que estemos generando ya serán aprovechados, por ejemplo. La planta de composta de Zacatenco. La planta de composta de Zacatenco, desde luego, es un ejemplo pero esta es una cosa centralizada. A lo mejor en los centros foráneos pues no tienen, pero a lo mejor pueden hacer un compostero doméstico en su instalación que pueda mejorar incrementar el aprovechamiento de los residuos. Y bueno, ¿qué más tiene que tener el plan de manejo? Pues ojalá y podemos tener estimaciones y compromisos para reducir la generación. O sea, está bien, ya tenemos la intención de reducir. Bueno, ¿cuánto? ¿Y de qué? ¿No? Cada año, cada 6 meses, ¿qué porcentaje nos podemos plantear de reducir la generación? Pues en este año ya no vamos a generar productos de unicel. Órale, está bien, o sea, es una meta, pues. ¿Cuánto vamos a reducir? El 100%. Va adelante, perfecto, ¿no? No es posible, es que no podemos con todo. Bueno, ¿cuánto? ¿10%? ¿20%? ¿En qué plazos? ¿Cómo vamos a mejorar los sistemas y equipamientos para la separación? Vamos a adquirir contenedores separados, ya los tenemos. ¿Cómo vamos a mejorar las rutinas internas de recolección? ¿Cómo vamos a capacitar al personal? ¿Qué metas nos podemos plantear en ese sentido? ¿Cuánto vamos a incrementar el aprovechamiento y el reciclaje? ¿En qué porcentajes?
¿Es conveniente plantearnos metas? Sí, siempre es conveniente plantearnos metas, porque si no, quedan simplemente en el aire. O sea, lo mejor es cuantificar. ¿Cuánto vamos a reducir la cantidad de residuos que se envían a disposición final? También, igual, ¿en qué porcentaje cada año vamos, o cada semestre, o cada mes vamos a estar reduciendo la cantidad de residuos? En general, los porcentajes no es fácil reducir la generación, pero sí podemos plantear algunos porcentajes básicos para lograr alcanzar en un año. Y bueno, dentro de esto, lo mejor es tener sistemas y responsabilidades para registrar el manejo de residuos de la instalación. ¿Quién es el responsable? ¿Qué instancia? ¿Qué persona? ¿Qué institución? ¿Qué dependencia? ¿Quién es el responsable de registrar el manejo de los residuos? De lo que se está haciendo. ¿Quién lo va a estar registrando? ¿No? ¿Quién va a evaluar el cumplimiento de los avances registrados? En la misma institución, una reunión de evaluación. Van a rendir cuentas a la otra institución, a la otra dependencia de nivel superior. O sea, ¿quién va a evaluar que se está cumpliendo? No sé. Esto es un problema muy complicado. O sea, la ley marca la obligación de registrar los planes de manejo en las secretarías, digamos, en los gobiernos de los estados, o en el caso del DF, pues, Secretaría del Medio Ambiente del gobierno del DF. Llega, se registra el plan, pero nadie vigila su cumplimiento. O sea, puedes plantear lo que sea, pero no se evalúa el cumplimiento. No se trata de esto. O sea, lo que queremos es, en última instancia, obtener los beneficios ambientales de un plan de manejo. Hay que evaluar si lo estamos cumpliendo o no. Y por último, bueno, hay que evaluar el mismo plan. O sea, dado un plazo, un año, o 6 meses, o lo que sea, hay que plantear, bueno, este plan que hicimos, estuvo bien hecho, estuvo mal hecho, se puede mejorar, se puede corregir. ¿Qué tipo de residuos nos planteamos que no fue posible? ¿O qué tipo de residuos no metimos que sí es posible? ¿No? ¿De qué se nos olvidó? ¿No? Y evaluar las metas que nos planteamos. O sea, esta meta que es muy ambiciosa, o sea, normalmente no la pudimos cumplir, hay que ser un poquito más modestos en las metas. O esta meta pues la sobrepasamos y nunca la planteamos. O sea, hay que evaluar el mismo plan de manejo. Y bueno, en general, esto es lo que yo quiero platicarles. Espero que haya sido útil y espero que podamos avanzar en la formulación de los planes de manejo del IPN, cumplir las obligaciones que marca la ley y obtener beneficios ambientales para todos, que todos necesitamos mucho de ello. Muchas gracias.